Bueno, egunon guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan, Aldundiarentzat eta bereziki hemen gauden arduradunei, bai Arketz Milan eta bai netzako egun oso garrantzitsua da. Bereziki, eskerrak eman nahi diot, Jose Luis Rebordinosi, Zinemaldiko zuzendaria, denok ezagutzen duzue. Eta gaurkoan, ekimen berezi bat aurkezten dugu, ez? Aurten, jasangarritasuna edo jasangarritasunari bultzakada nagusi bat emantzen zaio zinemaldian. Bizi dugun garaiak ez dira garai honenak, abestek esaten zuen bezala, eta nolabait ere, gure esfortzua eta zuen esfortzua bereziki, hemen zaudeten diseinatzaileak egiten duzuen esfortzua pena merezi dute. Zinemaldiari zer esan, azkenean esfortu zarete, zinemaldia aurrera eramaten, noski segurtasun neurriarekin, baina baita ere ekimen berriak ere bultzatzen. COVID dela, gaur egun daukagun arazoak eta gainera jasangarritasunari bultzakada ematea, pena merezi du horrelako ekimen bat goraipatzea. Decía, yo no voy a extenderme mucho, primero dar las gracias a que el Cinemaldi se haya llevado adelante, lo comentábamos ahora, José Luis lo decía, ¿no? Que el reto era ponerlo en marcha, hacerlo como siempre lo habéis hecho, con una dignidad extraordinaria, además con la proyección internacional que eso supone, luego haré una pequeña mención, y también, evidentemente, el que se hayan incorporado opciones nuevas como la que presentamos hoy, ¿no? Bueno, la presentamos previamente, pero hoy vemos los resultados. Ni más ni menos que decimos que la sostenibilidad se le da un impulso importante dentro del festival, y desde el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa no podemos más que estar muy agradecidos al Cinemaldi, por supuesto al Departamento de Cultura y por supuesto y sobre todo a todos los diseñadores y creadores que habéis participado en el tema. Antes que nada los voy a citar, no los nombres, pero sí voy a citar o voy a dar los datos, ¿no? Ni más ni menos que la actividad que se llamaba Vistiendo a las Estrellas del Cinemaldi va a contar con 21 empresas seleccionadas del territorio, donde el 35% ni más ni menos son de moda sostenible, y vamos a contar con 40 estilismos vascos en distintas galas del festival, con toda la proyección internacional que supone, con todo lo que estáis sufriendo por la situación de pandemia que estamos viviendo y con todo lo que supone que nuestras creadores tengan esta proyección. Por tanto, yo no me voy a extenderme mucho más, pero sí creo que es una iniciativa a consolidar. Espero que tengamos éxito. Y solamente comentar una cosita por terminar por mi parte, y es que incluso la alfombra roja del festival va a tener una segunda vida, y va a ser dentro de, con la colaboración de AEG y EMAUS van a tener una segunda vida de recuperación de materiales. Por tanto, épocas difíciles, riesgo, digamos, desde el punto de vista profesional, pero seguridad, evidentemente, a la hora de afrontar estos retos, y la verdad es que también nos posiciona como los guipuzcoanos os merecéis o nos merecemos, ¿no? Nos posiciona en la vanguardia de un evento de este tipo. Y yo no voy a extenderme mucho más. Por tanto, José Luis, creo que tendrás mucho más cosas que decir que yo, o sea, tú ya es la palabra. No muchas, pero bueno, sí. Primero, muchísimas gracias, tanto a Cultura como a Medio Ambiente. Para nosotros es una oportunidad trabajar juntos, y también al mundo de la moda. Llevamos ya unos años trabajando con el mundo de la moda. El festival siempre ha tenido clara una cosa, y es que primero trabajamos para esta ciudad, luego para el territorio, luego para el país, y luego de ahí nos vamos abriendo. Pero tenemos muy claro que lo que se puede hacer desde nuestra ciudad, desde nuestro territorio, desde nuestro país, hay que hacerlo así, ¿no? Por eso estoy muy contento de que haya toda esta presencia de la moda en el festival, entre otras cosas porque indica el desarrollo que estáis haciendo la moda, de nuestra propia moda, porque yo recuerdo que, no siendo yo todavía director del festival, se intentó en alguna ocasión y prácticamente no salía más que 1 o 2 vestidos, no había forma. Y en estos momentos, sin embargo,
estáis presentando unos proyectos que gustan, que son aceptados por los artistas, por las actrices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho estos años, porque realmente gran parte del éxito es por el nivel de lo que estáis presentando, porque realmente no hay una exigencia, es decir, tienen que estar interesados en poder usarlo. Aparte de hablar de moda, yo quería decir respecto a la sostenibilidad, y estoy seguro que el año que viene nos vamos a encontrar, el festival, los tiempos están cambiando. Es decir, ya nada es igual a muchos niveles. Es decir, nada es igual desde el punto de vista del feminismo, de la igualdad entre la mujer y el hombre. De hecho, el festival firmó el año pasado un protocolo, el 50-50, que nos obliga, encantados, a hacer una serie de informes de género al acabar, de adscripción genérica al acabar el año. Ya nada es igual con el COVID, es decir, nos ha obligado este año a hacer una serie de informes, de trabajos, de seguridad. Y hay otro tema que nosotros habíamos empezado a trabajar este año y que el COVID nos ha impedido seguir, pero que el año que viene lo haremos. Y es que el festival, y aquí lo adelanto por primera vez públicamente, tenemos un compromiso interno para que el año que viene podamos ya, a ser posible antes de acabar el año, tener un proyecto de sostenibilidad. Es decir, que afecte a todo lo que hacemos desde el festival, desde cómo viajamos y por qué viajamos, cómo se usa el papel o no se usa el papel, etcétera, etcétera. Creemos que en estos momentos, tal como está el mundo, todo se está acelerando. Es decir, la sostenibilidad era algo que nos preocupaba y, de hecho, en estos años se han ido tomando algunas medidas, pero pensamos que pasa a ser ya un tema prioritario. Entonces, os adelanto que el año que viene el tema de la sostenibilidad será un tema importante para el festival. Y sin más, muchísimas gracias a los diferentes departamentos de la Diputación y a la gente de la moda por esta oportunidad de que el festival también esté ahí con la moda de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestra ciudad. Gracias. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko José Luis, eskerrik asko José Ignacio. Bueno, akaso nire ekarpena errezagoa izan daiteke, ezta? Ze nik uste dute inorrek ez duela eztabaidan ipintzen, Donostiako zinemaldia bere kasu hontan 78. Edizioan ospatuko dena eta segurazki bere historia luzeko urterik zaienetakoan, ez dakit zaiena, baina zaienetakoan ospatzea lortzea edo ospatzea notiziona dela. Eta nik uste dut hori, ikono kultural bezala argi dagoela eta ez dela askoz gehiago esplikatu behar. Baina bai gustatuko litzaidake gauza pare bat gehitzea. Batetik, Donostiako zinemaldiak, nazioarteko zinemaldiak, daukan izaera plural eta izaera iriki eta kosmopolita horri, Gipuzkoako kulturak eta Gipuzkoako gizartearen islada oso ona dela, ¿está? El Festival de Cine tiene una característica como icono cultural del territorio en torno a la pluralidad que representa, a la congregación de personas distintas que supone y también del aspecto más cosmopolita, quizá, ¿no? Del lugar de encuentro, en este caso este año quizá un poco menos internacional, pero sí de personas de todo el planeta y de toda índole y también desde un punto de vista social, ¿no? Cosa que quizá otros eventos de este tipo no puedan decir, pero es verdad que el Festival de Cine de San Sebastián reúne a gente de todo tipo y de todo origen y de toda índole y, por tanto, es un icono fantástico como representación, pequeña representación de lo que es el mundo cultural guipuzcoano y sus valores. Y yo creo que la colaboración que hoy presentamos aquí también exige, desde el punto de vista cultural, una reflexión en torno a lo siguiente. Muchas veces los festivales de cine y este tipo de eventos pues tienen un marchamo así un poco demasiado superficial o incluso frívolo, ¿no? Pero me gustaría recalcar que en este caso, además del impulso a la industria de moda local, la moda, la creación, el diseño y luego, por supuesto, en este caso el Cinemaldi como escaparate de la moda, también son una expresión artística, son una expresión de cómo somos como sociedad, porque la gente viste de una manera o se pone unos complementos o se pone otros como una expresión también de lo que es.
no solamente bueno, pues los no discutidos campos artísticos como la pintura o la literatura son una expresión de cómo es cada sociedad, sino también la moda y cómo viste la gente. Por tanto, es un escaparate fantástico porque nos proyecta, este año un poco menos, pero nos proyecta hacia afuera y también nos proyecta, en este caso, en una simbiosis muy interesante, porque gente que viene de fuera y nos visita, viste con nuestros diseñadores y con nuestra forma de ver esa expresión que es la moda, ¿no? Bueno, aurten ere lortu dugu ekimen hau elkarrekin aurrera ateratzea, eta nik uste dut hemendik aurrera ere horrela jarraituko dugula, eta nire partetik besterik ez. Bai, ez da galderarik dauden, si alguna pregunta. Solo podían ofrecer un par de marcas, trajes de noche, etcétera. Bueno, y todo eso ha cambiado. Es decir, hoy creo que el tejido de moda, el tejido industrial de moda que hay, de artesanos, de gente que trabaja, es muy interesante. Nos llega además por parte de esas actrices que presentan las galas, que vienen, normalmente los comentarios son muy positivos. De hecho, el primer año que hicimos esto, que ya son 3 o 4 años, yo creo, ¿no? 3, 4. Yo me acuerdo que teníamos mucho miedo, es decir, que yo comentábamos un poco, decíamos, bueno, es que esto como de pronto no les interese nada, va a ser todo muy duro, ¿no? Es decir, y realmente ya funcionó muy bien y bueno, por lo que veo, por los datos, cada año está funcionando mejor, ¿no? Y eso, insisto, es un dato de que lo que se está ofreciendo tiene calidad, porque no hay, vosotros sabéis cómo es esto, no hay ningún actor ni actriz que va a salir con algo con lo que no se sienta muy bien. Es decir, su imagen es fundamental para ellos. Tú imagínate, yo que sé, a Cayetana Guillén Cuervo o a cualquier actor o actriz que presenta, si no está cómoda no sale. Eso ya te lo puedo asegurar, porque viven de ello, es decir, es parte de su trabajo, ¿no? De la imagen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un éxito muy importante, ¿no? Y que ha funcionado, porque yo soy sincero, tenía mis dudas, ¿eh? En su día lo hablábamos y decíamos, bueno, vamos a probar, por supuesto nosotros abiertísimos a que esto, pero decíamos, pero vamos a ver, porque de pronto nos pueden decir todos, mira, yo es que tengo una marca aquí, otra allá y no me interesa nada de lo que me habéis enseñado, ¿no? Y está funcionando, todos los años está funcionando y veo por los datos, que yo no tenía los últimos datos, que parece que muy bien, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, la verdad es que es un pequeño granito de arena que nosotros podemos poner, pero bueno, no deja de ser un escaparate, no deja de ser interesante que esos actores y actrices conozcan esas marcas, esos trabajos, a esas autoras o autores, porque bueno, pues eso puede ir creando una relación, ¿no? Sí, como complemento, si sirve de algo, claro, la elección de los estilismos o de las propuestas que se han presentado, las han elegido Change is Good. Quiero decir que ha pasado pues bueno, un filtro muy severo y muy exigente. Por tanto, que de las 35 firmas, si no me equivoco, 21 han sido seleccionadas, pues bueno, también dice, primero que ha habido dónde elegir. Y lo segundo es que han sido elegidas, bueno, un sinfín de moda local, ¿no? Moda vasca, sobre todo guipuzcoana, y la verdad es que, bueno, y la selección la han hecho pues profesionales del ámbito, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí tenemos toda la garantía. Luego se sienta más a gusto, ¿no? Evidentemente, como decía José Luis, pero yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de la cantidad de propuestas que llevamos, que estamos a un nivel absolutamente claro. Es que es un escaparate, bueno, enorme, ¿no? ¿Qué escaparate más importante que el Festival de Cine podemos tener? Pues aquí seguramente ninguno, pero que tiene una proyección internacional que, bueno, no hace falta que yo diga nada, ¿no? Que yo diga nada, más soy yo más el profano de todos los que estoy aquí en este ámbito, ¿no? Pero bueno, pero lo que quería decir es que ha habido, o sea, como diría alguien de empresa, diría, hemos pasado un control de calidad muy severo. Bueno, besterik ez baldin badago, si no hay más preguntas, pues nada.
Pues José Luis, que tengamos buen festival. Gracias. Y a vosotros y a vosotras sobre todo muchísimo éxito. Eskerrik asko.